Y hoy el tema que voy a predicar es: el lugar de su presencia es un lugar santo. Un lugar santo. El texto que me acompaña está en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1 al 5. Y leo a favor de toda la iglesia en el nombre precioso del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice: Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar en el que tú estás es un lugar santo. Yo quiero enfocarme en el versículo 5, hacer un énfasis cuando Moisés, inquieto, él quiere ver lo que está pasando, él quiere acercarse a lo sobrenatural de Dios. Moisés está inquieto y quiere conocer más acerca de lo que está ocurriendo allí. Moisés dice: voy a ir y miro, voy a ver por qué causa esta zarza se consume en el fuego, pero no, el fuego no logra consumirla. Y dice que cuando Moisés iba hacia la zarza, Dios le habló. Dios le habló y le dijo: Moisés, detente. Moisés, no te acerques. El lugar en el que estás es santo. Y lo que me llama la atención es que Dios es un Dios que quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios es un Dios que quiere cohabitar con nosotros. Dios es un Dios que quiere tener comunión con nosotros. Dios es un Dios que quiere que tú y yo le conozcamos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. De hecho, la Biblia también nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. O sea, Dios nos diseñó para morar dentro de nosotros. Pero hoy aquí estamos delante de una advertencia y creo que nosotros hemos perdido de vista delante de qué Dios estamos. Creo que nosotros hemos dejado de ser reverentes a la presencia de Dios. Creo que hemos perdido el temor a Jehová. Y creo que desconocemos la forma como debemos acercarnos a Él. Dios le dice: si tú te vas a acercar a mí, tú tienes que quitar tu calzado. Y es que cuando nosotros venimos al lugar santo, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de lo que no le agrada a Dios. Esa es la simbología de quitarte el calzado. Despójate de aquello que te impide acercarte a Dios. Porque es que nosotros tenemos tanto argumento, tantas concepciones personales, tantos prejuicios acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, que nosotros simple y llanamente hemos optado por acercarnos a Dios de la manera informal, ordinaria e inadecuada. Y por eso Dios le dice a Moisés: detente, no te acerques. Y le advierte que este es un lugar santo. Nosotros hemos perdido el conocimiento
acerca de cómo relacionarnos con Dios. Creemos que Dios es un Dios ordinario y que tenemos que tratarlo de una forma ordinaria. Y es cuando Dios nos dice a nosotros: detente, no te acerques. El lugar donde Dios habita es santo. Es un lugar consagrado. Queremos servirle a Dios. Tenemos una doble moral. Decimos que somos templo de Dios y por dentro estamos llenos de resentimiento y de amargura. Y Dios dice esta mañana: quita tu calzado. Quita tu calzado, no te acerques así. Porque el lugar en el que estás es un lugar santo. Yo encuentro esto de quitarse el calzado en la Biblia, en varios pasajes de la Escritura. Vamos a verlo hoy. Y una de las cosas por las cuales Dios nos está diciendo esta mañana: quita tu calzado, es porque con el calzado inadecuado, inapropiado, estoy hablando en términos espirituales, estoy diciendo que ese calzado representa una vida que no le agrada a Dios, que ese calzado representa la amargura que nos consume, que ese pecado representa, ese quita tu calzado representa, quita ese pecado en medio, quita esa murmuración, ese chisme de en medio. Y entonces puedes acercarte a un Dios santo, a un Dios que es apartado, a un Dios que no tiene comunión con el pecado. No podemos pretender nosotros decir que adoramos a Dios, hablamos de Dios, pero nuestra boca también maldice a nuestros hermanos. La palabra de Dios me habla en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 29. Dios envía a un profeta a la casa sacerdotal de Elí. Y Dios le dice a él: ¿por qué han pisoteado? ¿Por qué han hollado mi sacrificio, mis ofrendas? ¿Por qué no has estorbado a tus hijos? ¿Por qué has preferido honrar a tus hijos antes que a mí, si sabes que tus hijos están haciendo lo malo? ¿Por qué alcahueteas a tus hijos? ¿Por qué los estás estimando a ellos más de lo que me estimas a mí? ¿Por qué estás viendo lo que están haciendo lo malo y simple y llanamente estás diciéndole: no es bueno lo que haces, no está bien que hagas eso y no está bien que hagas aquello, pero no lo estorbas? Uno de los reproches de Dios al sacerdote Elí no fue que él no le dijera a sus hijos lo malo que estaban haciendo, era que no se les había puesto en el medio para decirle: en esta casa a Dios se le honra, en esta casa a Dios se le respeta, esta casa es casa para darle la gloria a Dios, esta casa ha sido dedicada para Dios. Y eso lo hacemos cuando nuestro hijo viene con la novia y la mete en el cuarto. Y nosotros nos hacemos los sordos, los ciegos, los mudos. Dios dice: no, estórbalo, métetele en la mitad y dile: en mi casa se honra a Dios, se respeta a Dios. Un profeta va y le dice a Elí lo malo que él está haciendo. A mí lo que realmente me impacta es las consecuencias. Por causa de que vinieron tantas maldiciones y cosas terribles en contra de la vida de Elí y de toda su generación. Era por causa de que ellos no tenían conocimiento de que estaban en un lugar santo. Y por eso entraron con esos zapatos puestos de inmoralidad sexual, porque fornicaban en la puerta del templo. El profeta le dice a Elí 4 cosas que me impactan como consecuencia de que ellos desconocieron a Dios, de que ellos no honraron a Dios. Una, versículo 30 del capítulo 2 del primer libro de Samuel dice: yo honraré a los que me honran.
Yo estimaré a los que me tienen en alta estima, pero tendré en poco aquellos que me tienen en poco. ¿Sabías? Hay casas donde los padres han dejado de honrar a Dios por honrar más a sus hijos que a Dios. ¿Y sabías que esos hogares están bajo el desprecio y la deshonra de Dios? El versículo 31 dice otra legislación contundente en contra de la generación de Elí por causa de su pecado. Padres de familia que estamos aquí, padres de familia que me están viendo, es momento de determinar honrar a Dios antes que a nuestros hijos. El versículo 31 dice: no habrá anciano en tu casa. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la gente muera de joven en tu familia tan solo porque tú y yo no determinamos honrar a Dios, sino más a nuestros hijos que a Dios. Los vimos haciendo lo malo, están haciendo lo que no le agrada a Dios y seguimos reforzando su mala conducta. Seguimos en silencio viendo cómo ellos deshonran al Dios al que nosotros decimos servir. Y hay una maldición por eso. Y es: no habrá anciano en tu casa. Morirán todos en edad viril. Morirán jóvenes. Usted sabe que hay un mandamiento que dice: honra a padre y madre. Ese mandamiento tiene dos promesas. La primera es: para que te vaya bien, o tendrás largura de días. Morirá de viejo. Honrar a padre y madre te lleva a morir de viejo. Honrar a padre y madre te lleva a morir de viejo. Y te va a ir bien. O sea, vas a tener suficiente tiempo, sí, pero también va a irte muy bien para que disfrutes ese tiempo. Pero hay una maldición que dice que no verás a nadie morir de viejo en tu casa, porque no honraste a Dios por honrar a tus hijos, por honrar al vecino, por honrar a tu familia, por honrar al amigo, por honrar a aquel o aquella, pero no por honrar a Dios. Y dice la Biblia que hay un mandamiento, y ese mandamiento es que cuando el padre, y yo quiero que tú escuches esto, cuando el padre honra a Dios, sus hijos no honran a Dios. Pero el padre honra a Dios y estima a Dios mucho más que lo que estima a sus hijos. El padre estorba a sus hijos y le dice: no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tú estás bajo promesa de Dios. No desconozco, ni niego, ni me estoy haciendo el loco. Sé que estás haciendo lo que no le agrada a Dios, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y vamos a hacer lo que es correcto delante de la presencia de Dios. Tú sigue en tu vida de desagrado y haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero yo voy a estar firme aquí. Papá y mamá van a estar firme aquí adorando al Dios vivo, al Dios que te puede traer de vuelta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La maldición de que mueran de viejos, la maldición de que mueran de viejos se va a cortar. Perdón, de que mueran jóvenes se va a cortar. De que tengan una muerte prematura se va a cortar. Entonces Dios va a extender la vida de ellos. Dios va a extender la vida de ellos. Y le va a dar suficiente tiempo para que incluso cuando tú no estés, Dios se encuentre con ellos y le diga: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se encuentre con ellos y los levante. Pero porque hubo un padre y una madre que determinaron honrar a Dios antes que a sus hijos. La tercera cosa que encuentro como una maldición por causa de que ellos Elí no honró a Dios, fue el varón que no, el versículo 33, el varón que yo no corte será para consumir tu alma de dolor. Yo quisiera decirle a ustedes una de las razones por las cuales hay padres y madres que están consumidos de dolor. Yo quisiera decirle a ustedes la razón por la cual algunos padres
tienen hijos que son una vergüenza para ellos. Yo quisiera decirle a ustedes una de las razones por las cuales hay padres y madres sufriendo fuertemente por la vida de sus hijos. Y es esta: dejaron de honrar a Dios, se volvieron alcahuetas de sus hijos, dejaron de estimar a Dios antes que lo que estiman a sus hijos, prefirieron agradar a sus hijos, agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Esa es una de las razones. Pero yo creo que para algo usted vino esta mañana. Usted vino para cortar esa maldición. Usted vino para que esos hijos que son señal de vergüenza, de dolor, que están perdidos en cualquier situación, reciban la bendición de saber que hay un padre y una madre que se levantaron y le dieron la gloria a Dios. Y ese Dios vivo dice: por cuanto tú me honraste a mí primero, yo te voy a honrar a ti. Y la Biblia dice que Dios devolverá 100 veces el cariño de los hijos. Mis hijos no son gratos, no tienen gratitud para conmigo. Parece que yo no los hubiera parido. Mis hijos me tratan mal, me tratan con desprecio, ni se acuerdan de mí. Mis hijos no me ayudan. Todas esas cosas van a desaparecer el día en que tú determines honrar a Dios antes que a tus hijos. El día en el que tú te quites tu calzado y le digas a Dios: yo tengo que acercarme a tu presencia de la forma correcta. El día en que tú determines quitarte tu calzado y acercarte a tener visión de Dios. Hay padres, Moisés quería ver cuál era esa visión, que era lo que estaba pasando. Hay padres que tienen el calzado puesto todavía y han perdido la visión acerca de lo malo que sus hijos están haciendo. Y entraron en una profunda negación y dijeron: mi hijo no hace eso, mi hijo no está en eso. Y dejaron de ver a sus hijos de la forma correcta. Dejaron de ver a su esposo, a su esposa como realmente son, para entrar en una negación. ¿Por qué? Porque perdieron la visión. Hay padres que perdieron la visión. Es que si tú quieres acercarte a Dios para tener visión de Dios, tienes que quitarte los zapatos, quitar tus sandalias, quitar tu calzado. Despójate de aquello que no le agrada a Dios. Cuando nosotros nos quitamos el calzado reconociendo que el lugar en el que estamos es un lugar santo, pasa lo siguiente. Si usted se va conmigo a Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Pasa lo siguiente. Escuchen esto. Un lugar santo es un lugar para edificar a mi hermano. Un lugar santo es un lugar para amar a mi hermano. Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Versículo 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Verso 8. Los ancianos de aquella ciudad harán venir a aquel hombre y hablarán con él, y él se levantará y dirá, y si él se levantare y dijere:
no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. La ley y la tradición judía, hebrea, decía que si yo estoy viviendo con una mujer y esta mujer, y yo me muero, perdón, mi hermano tiene que tomar a mi mujer y levantar una generación para mí, en nombre mío, para que mi nombre no sea borrado de Israel, del pueblo de Dios. Pero si él, que tiene que tomar a mi esposa por mujer porque yo estoy fallecido, se rehúsa y él dice: no voy a tomarla, entonces los ancianos lo van a llamar. La mujer le va a quitar el calzado, le va a escupir la cara y dirá: así se hace con todo aquel que no quiere edificar casa para su hermano. A ese hombre le llaman el descalzado. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso la Biblia dice que si tú le vas a presentar ofrenda a Dios y en tu corazón tienes resentimiento en contra de tu hermano, la Biblia dice: vaya y edifique casa para su hermano primero. Vaya y levante generación para su hermano. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice en Primera de Juan que el que odia a su hermano es un homicida. Estás cortando la generación del hermano. Estás cortando la bendición del hermano. Nos encontramos aquí que hay mucha gente que está descalza. Está descalza, ¿sabes por qué? No porque se quitaron su calzado para entrar a la presencia de Dios. Están descalzos porque no han levantado herencia, generación para sus hermanos. Están descalzos, ¿sabes por qué? Porque están pensando en ellos, pero no en levantar un nombre para su hermano. Están descalzos, ¿sabes por qué? Porque están escarneciendo a su hermano. Le están quitando la carne. Están murmurando, chismoseando, hablando a sus espaldas de él. Esa es la casa del descalzado. Y un testimonio fuerte, profundo, eterno ahí, si no hay arrepentimiento, de que ese hermano está descalzo. Y está descalzo por cuanto no quiso edificar la casa de su hermano. Se negó a que su hermano fuera el que saliera adelante. En vez de decir: este es tu tiempo, avanza, que Dios te use grandemente. No, se pusieron celosos. Se llenaron de envidia, les dio odio en contra de su hermano y quisieron cortarle la generación a su hermano. Hay alguien aquí esta mañana. Cada vez que nosotros guardamos resentimiento en nuestro corazón, cada vez que nosotros no estamos dispuestos a perdonar, cada vez que nosotros empezamos a murmurar y chismosear de los demás, nosotros hoy aprendemos que estamos descalzos. Y que no somos personas que edifican la casa del hermano, sino que la destruyen. Destruyen su generación. Lo que nuestros hermanos quieren emprender. Hay gente que es envidiosa. Quiere tener lo tuyo. Te lo quiere quitar. No quieren que tú seas bendecido, que tú prosperes, que tú avances.
Hay gente que cela, se llenan de celo porque Dios lo está usando a él y no a mí. Se llenan de celo porque yo quisiera que Dios me usara así y Dios no me está usando así. Me lleno de celo. Y hay líderes que tienen a personas allí bajo su mando, en las empresas, en donde quiera. Pastores, ministros que tienen hermanos en la fe allí al lado de ellos creciendo en el ministerio, que no le dan oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque son pastores descalzos, ministros que están descalzos. No quieren edificar generación, casa para el hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando nosotros hablamos de quitar el calzado, también podemos irnos al libro de Ruth, el capítulo 4, versículo 7. Y podemos entender que un lugar santo es un lugar donde la palabra de Dios se dignifica, donde Dios ratifica, donde Dios confirma su palabra. Miren esto, verso 7, capítulo 4 de Ruth dice: en aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Usted está viendo, quita tu zapato, quita tu sandalia. Es para decir, en un contrato que había, vamos a hacer un contrato, ¿ok? Vamos a hacer este negocio para legalizar, para ratificar ese contrato, para ratificar que la palabra que yo te estoy dando es veraz. Se daban un zapato. Era una costumbre. Era una costumbre. Pero Dios le está diciendo a Moisés: entrégame tu palabra. Dios le está diciendo a Moisés: entrégame tu palabra. Confírmame tu entrega, de que quieres entregarme tu vida, de que quieres entrar en una visión sobrenatural. Dios le está diciendo a Moisés: dame tu calzado, quítatelo y acércate a mí, y yo ratificaré lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Dios le está diciendo a Moisés: hay un trato entre tú y yo. Yo te he llamado, te he dado una asignación, y yo voy a estar contigo siempre. Yo voy a estar contigo, no te abandonaré, no te dejaré. Dios le está diciendo a Moisés: a donde yo te envíe tú irás, pero yo estaré contigo. Dios está diciéndole a Moisés: yo te doy mi palabra, y mi palabra no va a caer por tierra. Quita tu calzado, entra en la cobertura de Dios, y Dios confirmará lo que te ha dicho. Levantará tu familia, levantará tu generación. Dios prosperará tu vida. Ponte sobre tus pies, iglesia, esta mañana.